Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos invita, como siempre, a dar pasos muy importantes en nuestra vida. Hoy estamos reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 26 hasta el 40. El etíope que se bautiza. Pero vamos mirando y profundizando algunos de los versículos. Hoy principalmente queremos entrar desde el 29 al 31, nos dice lo siguiente. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Bueno, hasta aquí entonces esta partecita del día de hoy. El etíope invita a Felipe a explicar la Biblia. Este es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Entonces, que este etíope le invita, a ello yumina esa cáceres amina, porque ahí en el versículo que acabamos de leer dice justamente desde el 29, el Espíritu dijo a Felipe. Primero nos hace entender que es la fuerza del Espíritu el que nos envía. Le llama, le toca. Queridos amigos, queridos hermanos, todos nosotros por el bautismo hemos recibido y tenemos la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? La fuerza de Dios peñan de yara petumarangatumba apoa peñan de recobebe apeala ñanemo pnía apeala ñanemo cnía lleva ya popona janguave peñan de peipona mía ñan de la pisacuera pemuera. Y eso es lo que él siente. Felipe siente esto, se siente movido. El misionero, queridos amigos, siempre se siente movido para poder explicar, para poder llevar la palabra de Dios. San Pablo Goñe en Oñandeje y oía lleva pe ojaí a orajacá lleva pe cuatiañi he y cuera. Ay de mí si no evangelizar. Ay de mí si no evangelizar. Lo que el Espíritu Santo está moviendo en el corazón de Felipe. Eso quiere decir, el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu que habla en tu conciencia, el Espíritu que habla en tu corazón, el Espíritu que habla a vos papá, a vos mamá,
a vos cristiano, a vos comprometido, a vos bautizado, entero que te habe compañía de Yara Genoy de una o de otra manera, a vos amigo de esa otra persona a quien querés ayudar a llevar. A peña de Yara ni es pipu marangaturu vive un guaje, pende ni ame, pende a punto un pende con asomes ande eres ares cuavo, hareme ese oí, a opear con inhalar ñandú la fuerza del Espíritu Santo lleva, a opear la ereñe moi, hareñe bo que jare. Bueno, Coanga, Shahendu venían de Yara y no se lleva, acércate y camina junto a su carro. Upeana de teñan de ñañanduana. Ñañandú venían de Yara, baisa bañan de Nenoi, ñañandú peñan de Yara, baisa bañan de deja, haeteku ñan de maña y mía oína lleva. Ayan de neip, dale, fuerza, ánimo, aníquene canguete. Eñemombarete que ja, esa ucaque, esa peque. Es muy interesante, ¿verdad? Porque en varios pasajes nosotros encontramos de la palabra de Dios cómo nos va iluminando estos pasajes, la Biblia que se lee dentro de la Biblia, ¿verdad? Hace poco nosotros leímos y conocemos el pasaje, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo, venían de Yara. Eso nosotros lo hemos leído y lo hemos reflexionado en el quinto domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario. Eso se lee del ciclo A. Y es interesante porque ahí en ese domingo, ¿verdad?, y en esa lectura, en ese evangelio, como lo leemos en otras oportunidades también, ¿verdad?, pero nos presenta primero como sal de la tierra. Ya esa pena, nosotros somos luz del mundo. Peñan de Yara Putumarangatú, ñan de Mañá. Peñan de Yara Putumarangatú, ñan de Noya, ñan de Ney, dale. Acércate y camina junto a su carro. Primera cosa entonces, queridos amigos, que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que darnos cuenta es eso. Y esta es la misión famosa, lleva, porque ñandela yahuere cono ina Felipe, yahuere coma lleva, veñan de Yara, recobebe, y entonces ahora siente el ardor, la fuerza, el movimiento interior que le está diciendo, acércate y camina junto a su carro. Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe, Nuevo Testamento. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma
sin ti. Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, en Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da esa fuerza espiritual para que nosotros podamos caminar, podamos hacer pasos tan importantes en nuestra vida. Pasos tan importantes, queridos amigos, que nos ayude a vivir siempre de acuerdo a su Evangelio. Hoy, en este jueves de la primera semana después de la ceniza, leemos del libro del Deuteronomio, capítulo 30, 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros que yo te anuncio hoy, que morirás sin remedio, que pasado el Jordán para entrar y poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Así entonces, queridos hermanos, hoy estamos iniciando ya todo este tiempo de la Cuaresma. Yo te pongo ante dos caminos. Es la sensibilidad. Todo lo que vamos a escuchar desde la palabra de Dios nos servirá durante el tiempo de Cuaresma para sensibilizarnos, es decir, yo te pongo, dice el Señor, es la libertad, ante el bien y ante el mal, ante la vida y ante la muerte. Pero de te y juicio, reyesita. Dereta, quiero caminar por el bien o quiero caminar por el mal. Pero te advierto, y ahí entonces viene la advertencia de Dios. Si caminas por el bien, ciertamente que te vas a realizar, que vas a tener una sociedad que vale la pena, vas a tener una familia donde nos amamos, nos queremos, donde Dios es el principio elemental y fundamental de nuestra vida. Pero la y bueno, tenés que también abstenerte a las consecuencias, porque endereca tu misma muerte. Y con tu misma muerte estás pidiendo la muerte de tus seres queridos, de tu familia. Pero lleva esa falta de realización, de planificación, eso de que sentimos en nuestra conciencia el peso del mal. Queridos hermanos, elijamos el bien. En este tiempo de Cuaresma, elijamos al Señor, hagamos un camino de conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Varios parlamentarios ucranianos viajaron a Roma para pedir ayuda a la Santa Sede. Según los datos que manejan, el ejército ruso ha deportado 770.000 niños ucranianos a Rusia con el pretexto de protegerlos de las hostilidades. Piden que vuelvan. Hemos visto el gran efecto que tuvo la ayuda de la Santa Sede para intercambiar prisioneros y queremos pedirle al Papa también ayuda para hacer volver a estos niños. Son niños que están en Rusia, los tienen internos en campos de recreo, en hospitales y en varias estructuras. Hacen de todo por dar en adopción a estos niños precisamente a familias rusas. Los representantes ucranianos denuncian que estos niños se han alejado forzosamente de sus familias y que el gobierno de Putin está haciéndoles renegar de sus costumbres, por ejemplo, siendo obligados a cantar el himno ruso. Estos niños son ucranianos. Tenemos pruebas de que se encuentran en el territorio y sufren violencia psicológica y se les lava el cerebro con propaganda rusa. Estamos trabajando para liberarlos. Los parlamentarios reivindican que los niños ucranianos vivan en Ucrania y denuncian que con estas deportaciones Rusia le está robando el futuro a su país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Es importante reconocer, saber, escuchar. Esta es también una característica importante del cristiano. Ñande coñandu ponara, ñandu cuara, baeba Ñande Yara Oye Ñande. La Ñande oiña y merojina en tantas cosas, tantas preocupaciones. Hanaña finaina. Peñande apisañas en dupona jamás peñande yara oyerurea ñande añande. Evidentemente que después, queridos amigos, va a ser imposible, ¿verdad?, transmitir la palabra de Dios. Porque nañas en duya anda ya yesacuay. Nosotros decimos, a eso le decimos dere yesacuay. Dere yesacuay. Esa es una frase que utilizamos continuamente. Opeago dice en el fondo, nañas en duy peñande yara ñe. Nañas en duy peñande yara oyerurea ñande ñande lleva. Aquí está, acércate a su carro, porque esto va a ser importante, va a ser primordial para que esa persona pueda caminar. Acércate y camina. Vete entonces, levántate, camina. Hay muchos verbos, hay muchas expresiones muy interesantes que nos dicen esto de acércate y júntate, ponte a su lado, camina a su lado. Papá, mamá, amigo, sacerdote, grupo, movimiento. Todos nosotros tenemos que dar ese camino, todos nosotros tenemos que ponernos al lado de alguien, ¿verdad? Y ahora viene el segundo elemento que nosotros leímos, ¿verdad? Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? El versículo 30. Aquí tenemos una maravilla de versículo. En este capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Primero, Felipe que se siente llamado a acercarse, a caminar y a acompañar a la persona. Y eso dentro de la vocación cristiana es característica esencial y fundamental. Elemento fundamental, misión. Cuando nosotros nos comprometemos a través del bautismo y cuando nosotros asumimos nuestro bautismo, evidentemente que después viene ese segundo paso y que nos dice, bueno, avejina la misión. Peara picuera indere joana con andere guataba en andere yapo en peña de yaro yerurande. Misión, queridos hermanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo para los demás? Entonces, aquí está la respuesta de Felipe, es decir, una obediencia, una escucha. Shema Israel. En el Antiguo Testamento siempre fue la palabra
Shema Israel es un verbo y es un imperativo. Shema, Shema Israel. Ese es un imperativo. El verbo es shama. Shama quiere decir escuchar, obedecer. Pero cuando te dice Shema, quiere decir entonces que te está diciendo con una insistencia del imperativo. Ella, povea, hendú, obedezca. Es diferente entonces. Y por eso que aquí en el versículo 30 dice enseguida, Felipe se acercó. Felipe se acercó. Es decir, que ese imperativo que está en el corazón, ese imperativo que está en nuestra vida, queridos hermanos, bueno, na ave, sheimema ko ave, ako angayuma haku emagato, hayapota pende yebrea señan de yara. Este es el gran imperativo, ¿verdad?, que el Señor nos está diciendo y nos está ofreciendo. Entonces Felipe se acerca y viene un segundo elemento, porque cuando nosotros, como cualquier profeta y como cualquier enviado, nos acercamos al, entre comillas, al objeto al cual Dios nos está enviando. En este caso es el etíope, ¿verdad?, que va en su carruaje, que va con la palabra de Dios, que va leyendo. Y entonces, al oír que leía al profeta Isaías, quiere decir que ñande yaguataron, enseguida ya esa guama, va y shagua, ina peña de la pisa, ñande nenoya, ñande atoña, uña, ñande die. Pero ñande, upea la Papa Francisco y ñande iglesia en salida. Pensé que, ta pejo que ani que peña botiku anguyaisa lleva, anguya tu bauya peña boteja pepita bebeina. No, hay que salir, tenemos que ir a la gente, tenemos que ir al pueblo. Porque lastimosamente nosotros también, ¿verdad?, dentro de nuestras estructuras, de nuestros ministerios, tenemos sacerdotes, párrocos y eso que prohíben, por ejemplo, en las celebraciones, ¿verdad? No, moa. Entonces le hacen sufrir al pueblo, le hacen sufrir a la gente, ¿verdad? Y la gente que es tan sencilla también, y bueno, ya obedece, y bueno, y obedece, a pesar de santificar y pero entonces quiere decir que no estamos cumpliendo ni estamos escuchando esa voz del Papa Francisco, ¿verdad?, que nos dice tantas veces, dale, iglesia en salida, salgan, evangelicen, hagan que el pueblo verdaderamente pueda vivir en ese ardor, en ese deseo de la búsqueda de Dios. Si está buscando, entonces, como dice la palabra de Dios, el que busca encuentra. Entonces nosotros somos quienes tenemos que hacerles encontrar, darles la palabra de Dios. Estaban ahí entonces, dice, como ovejas sin pastor. Estaban descarriados, necesitaban de la palabra de Dios. Entonces en el fondo, opocó ñandereí, opocó por toda la comunidad, porque vos papá, vos mamá, todos nosotros somos pastores de nuestra familia, de nuestras capillas, somos pastores de nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestra iglesia, somos verdaderamente pastores de apacentar. Y por eso que el Papa Francisco insiste tanto en este aspecto. Bueno, queridos amigos, seguimos con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde
la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su amor. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara.
El miércoles de ceniza inicia el tiempo de Cuaresma. Se llama Cuaresma porque son 40 días antes de la Semana de Pasión, que comienza con el Domingo de Ramos. Es un tiempo de preparación para la celebración más importante de la Iglesia, el Triduo Pascual, cuando la Iglesia celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. La Cuaresma data de una fecha muy antigua. Ya en el Concilio de Nicea, en el año 325, se hace referencia a dicha celebración. Son 40 días porque este número es significativo en la Biblia. Fueron 40 días de lluvia sobre la tierra en el diluvio universal. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí cuando recibió la ley de parte del Señor. 40 años peregrinó el pueblo de Dios en el desierto. 40 días de ayuno declaró el profeta Jonás sobre el pueblo de Nínive, en señal de arrepentimiento por sus pecados. 40 días estuvo Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio. Históricamente, la Cuaresma fue un tiempo de preparación más que de penitencia o arrepentimiento propiamente dicho. Antiguamente, los que iban a ser bautizados y los que hacían profesión pública de la fe se inscribían el miércoles de cenizas y luego recibían instrucción durante 40 días para ser bautizados en la vigilia pascual, que se celebra en el domingo de resurrección. Por tanto, la Cuaresma era una estación catequética que preparaba a los que iban a ser bautizados, llamados catecúmenos, durante la vigilia pascual, para el paso trascendental de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Este tiempo que inicia ahora en la Iglesia es catequético y penitencial. Es catequético porque aprendemos, se nos enseña dónde poner la mirada, no en nosotros mismos, sino en el Cristo crucificado y el Señor de la vida que venció al pecado, la muerte y el diablo. Es penitencial porque nos recuerda nuestro propio bautismo. Allí hubo muerte y resurrección. Hemos muerto al pecado y nacido a una nueva vida, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 6. La Cuaresma no es un tiempo de introspección hacia adentro de nosotros mismos. Es de preparación y arrepentimiento, con la mirada puesta en las grandes obras de Dios a través de su pasión, muerte y resurrección. El miércoles de cenizas es un día propio para el arrepentimiento. Somos confrontados a nuestra realidad más profunda, la de la caída y la rebeldía contra Dios. Se nos recuerda la sentencia de Dios a Adán, que desnuda la realidad de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Desde tiempos antiguos se acostumbra a hacer una señal de la cruz con cenizas en la frente de los bautizados. Esto no es una bendición. Nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Vamos a morir porque somos pecadores. Pero la cruz nos recuerda que seremos resucitados por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando veas las cenizas, recuerda que morirás. Pero cuando veas la cruz, ten presente que vivirás. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán
predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre estos versículos del 29, 30 y 31. El 29 es el hecho de que el Señor, ¿verdad?, le dice, dale, Felipe, levántate, camina, ponte al lado de su carro. Upea y señas de Enguana, en nuestra reflexión, ya llegué a aquel año de pueblo. Ya jaque, ya enduque, ya saque. Vos te das cuenta enseguida de esta familia que necesita de Dios porque tiene problemas con su hijo, el hijo que está en la droga, el hijo que está descarriado, el hijo que no está viviendo en la profundidad, ¿verdad?, de los valores y de los principios, la mamá, el papá, los hermanos, la sociedad que sufren. Esa es la gran sensibilidad cuando uno entiende y cuando uno entra en el camino de la vida cristiana, porque se preocupa por su comunidad. Y bueno, aquí entonces el Señor, el Espíritu que le impulsa, y eso todo cristiano lo tiene como característica esencial de nuestra vida. El Señor que nos impulsa y nos dice, dale, que terejoque, eguataque y yiquere. Y aquí Felipe obedece, ojo. Da ecobita o mañana o ñamindu, opei no ya pues llegumba. Opei, bueno, y con apellado llante, no. Aquí no hay nada que dejar, sino que aquí hay mucho por hacer, por ofrecer. Porque la gente está sedienta, el pueblo está sediento, ¿verdad? Y esto es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿comprendes lo que estás leyendo? Al oír que leía al profeta Isaías. Entonces también Felipe tiene esa capacidad de auscultar, va a decirle auscultar. Auscultar dice nada y cure antes, hoy que ave no le llegó ave, sino que ave las inondeína, auscultar quiere decir que Felipe tiene esa capacidad de entrar en ese mismo sentimiento, en ese mismo deseo, en ese mismo sentir de la persona a quien está auscultando. Entro. Hay que pirebe dice, vea la ñande eve la heipona vea ñande o defini pona vea ñande la ñañamindu uajina go lleva. Hay que pirebe. Ese quiere decir auscultar, saber, sentir, caminar con esa persona. Entonces, Felipe que se acerca, se junta y oye que está leyendo al profeta Isaías. Y aquí cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Va y se cosea la aicuata, va y papea la isea. Dai por iramo betei o guata ascendie, dai por betei oñembo ascendie, tena oñe o guapu ascendie go ave, oñamindu umi ascendie hina beñan de yarañe. Hoy cualquier va eva beñan de yara las isepeñe vive. Ahí está. Eso es lo que en el fondo nos está queriendo decir. Aquí entonces es relación, queridos hermanos. Aquí entonces es responsabilidad de la comunidad. Aquí es responsabilidad de papá, responsabilidad de mamá. Va eiseko penememb, vendera allí o cacuata, lande, dereguapino pe ichikere. Handender gente no voy a escuchar qué estaba leyendo, es decir, conocer en qué anda tu hijo, conocer en qué anda tu familia. Haupebe entonces catuete landere yeje ano, landera pisare, landere yeje ano, lande comunidad, ve catuete ne comunidad, landera pisare, landera juta, landere noita y tande ejumina ave, eguapumina orendi hañañe mongetami, porque ore taui, ore cuando voy cuaipe. Hande y catutare mombe umiore. Y catu y corroborando mi alleva. Y así va, queridos amigos.
Si el Papa Francisco hoy nos invita tanto a esta iglesia en salida es por eso, porque juntos, y esa es la verdadera comunidad, nosotros nos fuimos hechos maestros para dar cátedra desde lejos y desde un sentido que nadie después pueda entenderlo en la propia vida. Si la palabra de Dios, como dice el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, nos llega al corazón a transformarnos, entonces la Biblia no es para un estudio de elocuencia simplemente y para decir si hay un punto o una comita que le cambia el sentido o lo que sea, sino que es entender verdaderamente desde el corazón y desde la vida cómo el Señor nos acompaña y cómo el Señor va cambiando nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. La Cuaresma en el Vaticano comenzó con esta procesión desde la Basílica de San Anselmo hasta la de Santa Sabina. Es cuesta arriba para simbolizar el esfuerzo propio de este tiempo litúrgico, y por sus problemas de rodilla el Papa no pudo participar. Francisco se incorporó directamente a la Basílica de Santa Sabina, donde presidió la celebración eucarística. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. El Papa dijo que el ser humano existe gracias a su relación original con Dios y con los demás. Añadió que cualquier presunción de autosuficiencia es falsa y que la idolatría del yo nos encierra en la soledad. E mentre con umiltà chiniamo il capo per ricevere le ceneri, riportiamo allora alla memoria del cuore questa verità: siamo del Signore. Apparteniamo a Lui. Francisco pidió no caer en la tentación de creernos los primeros de la clase y pidió luchar en Cuaresma contra la hipocresía, pero no la de los demás, sino la propia. Noi usiamo dei maquillage per crederci migliori di quello che siamo. Siamo polveri. El Papa invitó a vivir la Cuaresma con la limosna, la oración y el ayuno. Los definió como clásicos, que no necesitan ninguna innovación. Dijo que la limosna no es un gesto rápido para sentirse bien, sino acariciar las lágrimas de los pobres, que la oración es un diálogo sincero con Dios y que el ayuno no es un adorno, sino vivir con el corazón lo que pasa en el resto del mundo. Por último, dio ejemplo poniéndose la ceniza. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Cuando ese viernes llegaron hasta la casa en donde se había refugiado, por abrumadora petición de sus fieles, San Policarpo recibió con dulzura a los soldados que iban a prenderlo, los invitó a comer y les pidió que le permitieran orar antes de salir rumbo a su martirio. 2 horas después, al terminar su oración, esa noche del 23 de febrero del año 155, mansamente se dejó montar en un asno y la comitiva emprendió el camino de regreso a la ciudad de Esmirna, de la que él era obispo. San Policarpo, a sus 86 años, era el último testigo directo de las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, pues en su juventud había sido discípulo del evangelista San Juan, quien precisamente lo consagró como obispo de Esmirna. Por lo tanto, su predicación, clara y sencilla,
procedía de la fuente más pura y auténtica del cristianismo. Aparte de ello, se le consideraba, además de sabio, un santo viviente por su mansedumbre, por su humildad, por el halo luminoso que irradiaba su persona y los milagros que se suscitaban en su presencia. Pues bien, en el 6º año de su reinado, el emperador romano Marco Aurelio desató una feroz persecución contra los cristianos, especialmente en el Asia Menor, región en la que florecía una vigorosa comunidad cristiana que ponía en peligro el culto a los dioses de Roma, entre los cuales se contaba el propio emperador. Así las cosas, el botín más preciado, símbolo y encarnación del movimiento, era el patriarca Policarpo. Entonces, al cortar esa cabeza, suponían los romanos que el resto del cuerpo, o sea, la iglesia, se derrumbaría o emprendería la huida. Pues cuando le prendieron fuego a la hoguera, las llamas en forma de arco rodeaban pero no tocaban a San Policarpo, mientras él alababa a Dios y le daba gracias por concederle el privilegio de morir mártir. Como a su cuerpo no llegaba el fuego, el gobernador Quadrato, así se llamaba, ordenó que lo atravesaran con una lanza y su sangre brotó con tanta fuerza que apagó la fogata. Por eso, hoy 23 de febrero, día de su festividad, debemos reafirmar nuestra fe haciendo gala de la misma valentía con que lo hizo San Policarpo, sin temor al qué dirán. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, en este caso los versículos 29 y 31. 29 nos decía directamente la voz de Dios que le habla y le dice a Felipe. El Espíritu dijo a Felipe, se llama, el Espíritu dice a Felipe, acércate y camina junto a su carro. Junto a su carro. El carro es también toda nuestra vida. El carro es todo lo que nosotros llevamos como bagaje. Acércate y camina con él. Acércate y camina con ese joven. ¿Cuál es su carro? Aquí también utilizó en un momento de tamayalego y carruaje. Alguna vez se copia medio sentido medio negativo, lento la ñande ya, ya. El de carruaje. Bueno. Pero claro, cada uno, ñandeko entero de teayer con la ñande carruaje. Ya hubiera ñande ni peñande lomo ari, peñande ape ari. Allá ese y nada Pero aquí le dice el Espíritu, ¿verdad?, de Dios que le empuja, le entusiasma y le dice, bueno, terejo mi ha eguatagendie, terejo mi ha eñemonguetagendie. Y Felipe se acerca y viene el versículo 30. Es decir, obedece, decíamos anteriormente. Y al oír que leía el profeta Isaías. Quiere decir que nosotros decíamos la palabra, tenemos que auscultar. Ñahendú. Va ícolas e iajina teramba. Elas e ise ajina go garaigo. Va eja ejina la con anga oñepunu. Oñamindu ujina. ¿Qué está leyendo? ¿Cuál es su interés? ¿Hacia dónde está apuntando? Y este personaje, ¿verdad? Entonces, el etíope, parece que tiene el deseo de entender, de comprender al profeta Isaías. Pero qué lindo, ¿verdad? Porque aquí todo el autor sagrado, en este caso para nosotros sería Lucas, ¿verdad? Para nosotros sería Lucas, el segundo tomo de San Lucas, que está apuntando mucho a la comunidad. Y es justamente eso hacia donde apunta Isaías. Porque Isaías, Yahvé que nos salva. Yahvé es Salvador. Yahvé es el que nos muestra el camino de la salvación. Pero dice la tera Isaías. Entonces ya te está mostrando y ya te está diciendo qué es lo que el etíope está leyendo. ¿Qué es lo que el etíope tiene en su corazón como intención? Y en el fondo es conocer, saber cómo Dios me salva, cómo Dios me pasa su mano, cómo Dios actúa en mi existencia, cómo Dios me pasa la mano para que nosotros, ¿verdad?, y yo pueda salir adelante, ¿verdad? Y entonces le pregunta, ahora ya viene una intervención, Aupeaco y cola de Reñemboyarire, de Regenduriré, ¿viste? Es interesantísimo. Esto es un camino catequético, es un camino para la evangelización. Yajanarango. Ñañemboyanarango, ñagendurarango, estamos hablando de genduya. País cuera entero, obispo, cuanto venía. Entre veces muchas veces no ñagenduse. De mover Jacoapante, mover a pecha, bellaponas a pecha, porque se la manda y se va. Iba y se va. No. Aquí justamente nos está diciendo, ¿verdad? Primero levántate, es la fuerza de Dios que nos envía a los misioneros, a los ministros y a quien somos encargados, porque Dios nos ha dado una vocación, ¿verdad? Y ahí nos acercamos, se acerca Felipe, oír, escuchar, ¿viste? Hay que escuchar el palpitar del corazón, el palpitar de la gente, el palpitar del pueblo. ¿En qué te puedo ayudar, verdad? Porque nosotros no venimos a imponer, ¿verdad? Como decía Pablo también, ¿verdad? Yo no vine con la elocuencia humana aquí para imponer y para decir, sino que sobre todo para traer la elocuencia y la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa sabiduría de Dios? Y la sabiduría de Dios, antes que nada, es una sabiduría observadora. Una sabiduría
que escucha, que sabe, que entiende, que entra, que palpita con el otro, ¿verdad? Y por eso viene después la pregunta. Reentendevi pendere le arena. O sea, le está haciendo una pregunta esencial y fundamental a la misma existencia de la comunidad, a la misma existencia de la persona. Dei corei qua ma bandeina, en síntesis sería, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? ¿Estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo a tu propia vida? ¿Sabes quién sos vos? En síntesis, que es la única pregunta a la que responde la Biblia. 73 libros para responder a una sola pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Porque en la medida en que nosotros respondemos y decimos Maba sea lleva, Maba señan de ya no debe, entonces diré cuá Maba ñan de ya, porque diré cuá Maba de she yaguar aire y ahora me doy cuenta si yo soy esto y por qué. Y porque ahí está Dios. ¿Y quién soy yo en relación con mis hermanos? ¿Y quién soy yo? ¿Se acuerdan de este documento, Laudato Si? Soy, decía el Papa ahí Francisco, un puntito dentro de esta gran creación. Pero para eso tenemos que conocernos quiénes somos nosotros, para poder después valorar, entender, saber toda esta maravilla y este regalo de la creación que Dios nos ha dado. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy, entonces vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Vamos a continuar ciertamente reflexionando sobre este eunuco que se deja tocar por la gracia de Dios y ahora quiere seguir creciendo, leyendo a Isaías, es decir, Yahvé que es salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.